Hola, Rodi. Bien. Bueno, como les comenté, el propósito de la reunión de hoy día es hacer un repaso bastante breve. eh, Algo parecido a lo que hice la semana pasada, ¿se acuerdan? Antes de la segunda prueba, nos juntamos el día jueves y antes de comenzar con la materia de macroeconomía, yo hice algunos comentarios. Y si ustedes escucharon con atención lo que comenté en esa clase, se pueden haber dado cuenta que la mayoría de las cosas que pregunté en la prueba estaban referidas a eso. Hice harto hincapié, por eso que quise hacer esa especie de repaso muy breve ese día. ¿Ok? Bueno, ahora yo creo que va a ser un poco más general, pero por supuesto que las clases están grabadas, entonces voy a referirme a algunas cosas. Y también una cosa importante respecto a la prueba misma del sábado, que se lo voy a comentar a continuación. Una vez que... No, pero mejor se lo voy a comentar de inmediato. A ver, la prueba del sábado, acuérdense que son dos presentaciones, ¿ya? Hemos visto dos presentaciones. Una que se llama análisis estratégico de la industria para la economía de mercado y que está relacionado con la tarea que les di. O sea, no, la verdad que no es una tarea, sino que es un taller que les envié y obviamente que es voluntario para que lo hicieran todos quienes quisieran subir la nota de la segunda prueba. Y tienen plazo hasta mañana a las 8, ¿cierto?, para enviarlo. He recibido algunos también. Así que, bueno, en la prueba del sábado, como una parte de la materia tiene que ver con eso, inmediatamente les voy a decir de que la parte que vamos a preguntar en la prueba del sábado respecto a esa presentación es muy parecido al taller que les envié. Es muy parecido, ¿ya? Básicamente lo que va a cambiar es la industria. O sea, van a tener que hacer un análisis muy parecido, pero respecto, obviamente, no a los supermercados. ¿Ok? Pero ya sabiendo más o menos cuál es el tipo de análisis que uno tiene que hacer, ¿cierto? Lo pueden aplicar a esa otra industria que yo les voy a dar para la prueba del día sábado. Ese va a ser, perdón, esa pregunta vale 30 puntos. Y los otros 70 puntos van a estar referidos a lo que hemos hablado de macroeconomía, incluyendo incluso la tarea que les di que averiguaran algunos conceptos. ¿Ya? O sea, en general yo diría que está bastante digerible, por llamarlo de una forma, la prueba del día, la última prueba. Así que no debería tener ninguna dificultad. Y más encima ahora vamos a hacer algunos comentarios. O sea no veo razón para complicarse con la última evaluación. Paso a compartir la primera presentación. Se está viendo, ¿cierto? ¿Se ve bien? Sí. Ya, ok. No me fijé. ¿Se escucha bien también? No me fijé en el volumen. ¿Está bien el volumen? Sí, profe, está bien. Sí, profesor, Ya, se escucha sí, bien. ya. Sí, profesor. Sí, ok. Bueno, esta presentación, básicamente, yo diría que tiene dos partes muy importantes respecto a, me voy a referir primero no a la prueba, sino que respecto a los contenidos que tiene y que son básicamente el análisis externo, que es lo primero que se ve en la presentación. ¿Y por qué se lo explico? Porque esto después ustedes lo van a usar cuando hagan
el ramo de gestión financiera y también silencio. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Entonces lo que le estaba diciendo de que esta parte del análisis básicamente de esto del análisis el análisis del entorno y el análisis de la industria, y particularmente el análisis de la industria es importante, además de que lo estamos viendo en este curso, porque lo van a aplicar después cuando hagan gestión financiera, que básicamente consiste en que hay que hay que crear una empresa. Se hacen varios análisis. Uno es el análisis de Porter, de Michael Porter, ¿ya? Y después lo van a usar también en la tesis. O sea, porque el ramo de tesis que hacen ya el próximo año es prácticamente, es como el ramo de gestión financiera es como la previa a la tesis. Y gran parte de la información del ramo de gestión financiera lo van a usar en la tesis, incluso pueden usar el mismo proyecto. Entonces, hicimos un cambio este año porque originalmente el programa de Recursos Humanos 2, escuchen, miren lo que estoy hablando, Recursos Humanos 2, algo que todavía viene después. Por un tema que fue, digamos, el programa diseñado en algún momento de esa forma, parte con el análisis estratégico, ¿ya? Entonces, se partía, hasta el año pasado, se partía con esto mismo que estamos viendo ahora, y después se hacía el análisis interno, que es el tema del FOA, que para ustedes ya eso tienen que haberlo visto seguramente en la administración, y se llegaba más o menos hasta el FOA, ¿ya? Entonces ahora hicimos un cambio, y esto lo incluimos acá porque tiene mucho más que ver con esto, y para recursos humanos solamente dejamos una parte del análisis estratégico, básicamente va a ser el tema del FOA y se va a pasar muy rápido, muy rápido. Pero después lo van a aplicar tanto en gestión financiera como el ramo de tesis, porque hay que hacer los dos análisis interno, análisis externo, modelo de negocio, todas esas cosas, ¿ya? Ahora, esta parte de análisis estratégico empresarial básicamente tiene más que ver, ¿cierto?, con esto que hemos estado hablando de la economía de mercado, porque nos permite entender o acercarnos bastante, ¿cierto?, a ver cómo normalmente las empresas se mueven dentro de las distintas industrias. Y las industrias a su vez se mueven dentro del sistema económico. Y dentro del sistema económico hay diferentes estructuras industriales, ¿cierto? Y se da también lo que se llama la competencia imperfecta, como el caso de los monopolios, los oligopolios, ¿cierto? Los monopsonios, los oligopsonios, y hay un par más que eso no los mencionamos porque casi no se dan, casi nunca, entonces no se incluyeron. Y uno de los que tiene mucho que ver con la realidad son los oligopolios, ¿ya? Los oligopolios, que son cuando hay pocas empresas pero grandes y que dominan casi toda la industria. Bueno, acá respecto a esta presentación, el análisis del entorno o el análisis externo, o sea, el análisis externo general, que tiene que ver con esto, con diferentes variables o factores que son los que están fuera de la empresa, ¿cierto? Y que son importantes. Eso siempre hay que tenerlo en consideración. Eso lo mencionábamos cuando pasamos esta materia. Y después, donde más decimos hincapié es en esto, el análisis industrial. Porque básicamente es como funciona la economía de mercado. Funciona en base a las empresas. Y las empresas están dentro de alguna industria. Todas las empresas pertenecen a algún tipo de industria. Hay diferentes tipos de industria. Y ¿cuál es la característica principal de las empresas que están dentro de una industria en particular? Que son empresas que se dedican a lo mismo. Ahora, no todas las empresas dentro de una industria son iguales. Y eso obviamente lo pueden haber visto en el taller que están haciendo. Hay empresas muy grandes, hay empresas grandes y hay otras que son más pequeñas o que están creciendo. Y algunas de esas pequeñas a lo mejor no van a crecer nunca más. Entonces, pero en toda la industria pasa ese tipo de situaciones.
Hay empresas líderes, hay empresas que van segundo lugar, hay empresas que van tercer lugar, y hay algunas que van en la cola. Normalmente las que van adelante son las que hacen los cambios, los que lanzan las innovaciones, los que gastan más en promoción y publicidad, y también son los que ganan más plata, y son los que están normalmente mejor preparados, y son los que en definitiva se quedan normalmente con la mayor rentabilidad dentro de la industria. Entonces, siempre es muy importante, en resumen, siempre es muy importante el análisis industrial y competitivo de la competencia. Estas son algunas características económicas que se pueden ver, y básicamente este es lo que nos interesa sobremanera, que se refería al taller que ustedes están haciendo, y que, como les acabo de decir, el día sábado, la prueba del sábado, va a haber también la primera parte de la prueba, que va a valer 30 puntos, va a ser exactamente lo mismo que les pedí en el taller, pero referido a otro tipo de industria. ¿Ya? Lo que va a cambiar es que hay que analizar esa industria. Todas las industrias presentan algunas características. Entonces, bueno, el modelo 5 fuerza de Porter es un modelo que se viene usando hace prácticamente 20 años, poco más, y se usa mucho porque permite entender muy bien cómo todavía funcionan las industrias. Y la verdad es que hoy día la gran parte de la industria funciona exactamente igual como lo planteó Porter hace tantos años, en base a la competencia, y en base a una competencia bastante agresiva. Entonces, básicamente el modelo Porter consiste en identificar estas 5 fuerzas. ¿Cuál es el grado de la fuerza? En la medida que las fuerzas tienen una intensidad muy alta, significa que el mercado es muy competitivo, se corren más riesgos, las posibilidades de ganar plata pueden ser menores, y por ello se utiliza el análisis, para determinar en realidad dónde estamos metidos, dentro de lo que estamos haciendo como empresa dentro de esa industria. Tenemos posibilidades de seguir ganando lo mismo, tenemos posibilidades de seguir ganando más, las posibilidades no se ven muy auspiciosas, podríamos empezar a pensar en cambiarnos a otra industria que pueda resultar más atractiva, ¿se fijan? Esas son las cosas que se analizan con el modelo de 5 fuerzas de Porter. La amenaza, bueno, la rivalidad entre las empresas que están hoy día en la industria, identificada, la amenaza de los posibles nuevos competidores, siempre van a haber algunas empresas que quieren entrar. Bueno, este es un modelo obviamente que es general. El análisis no siempre es exactamente igual, o sea, el análisis depende de la industria, ¿no? La industria que les digo de los supermercados no es la misma que de la de los bancos, no es la misma que de las universidades. O la de una minera. Y de las compañías mineras, ¿cierto? Porque cada industria tiene sus propias características. Entonces uno tiene que adecuarlo al tipo de industria. Incluso podríamos hablar de industrias más pequeñas, podríamos hablar a lo mejor de las panaderías que hay en Antofagasta, no sé, pues de las botillerías. Hay muchas empresas chicas, pero es una industria también. Yo podría aplicar este modelo a cualquier tipo de industria, ¿ya? Y de acuerdo a eso, ver qué tipo de información es la que me sirve. Ahora, como esto es teórico, lo que estamos viendo acá, y después uno lo aplica, obviamente la teoría es más general, la primera fuerza, que es la que normalmente uno primero revisa, es la competencia actual, porque normalmente, obviamente, si yo no estoy dentro de la industria y estoy pensando en tener alguna posibilidad de participar algún día, lo primero que me interesa es ver quiénes son los que están hoy día, a dónde me voy a meter, ¿cierto? Bueno, pero los que ya están adentro están compitiendo. Entonces existe un grado de rivalidad. Esa es la fuerza. ¿Cuál es el grado de rivalidad, de competitividad y de agresividad? ¿Qué significa agresividad? No significa que es cierto que salgan a pelearse, significa que están dispuestos a hacer más cosas, están dispuestos a hacer más promociones, a hacer rebajas, a hacer descuentos, ofertas, a moverse o a maniobrar dentro del mundo básicamente comercial. Porque esto se mueve básicamente en el mundo comercial, que impacta los resultados financieros, por supuesto, pero las estrategias están dentro del tema comercial. Entonces, lo primero, ¿cierto?, es revisar la rivalidad de la industria, y ahí se pueden presentar algunas características. Puede ser una industria, como le llamamos, fragmentada, ¿cierto?, que aparece más adelante en la presentación. Una industria bastante más fragmentada, que realmente son industrias donde hay muchas empresas, pero pequeñas. Y puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay bajas barreras de entrada, cuando es fácil hacer
un tipo de negocio. Por ejemplo, los salones de belleza o las peluquerías, ¿cierto? También es una industria en Antofagasta. Una industria que tiene mucha competencia. Y eso puede ser porque hay bajas barreras de entrada. A lo mejor no se necesita ni tanto capital, ni tanta especialización de tipo no hay proceso de evaluación, ¿cierto? De obra. Entonces, son bajas barreras de entrada. Ese es un ejemplo que estoy dando, pero se aplica también a otro. Cuando ese tipo de negocio, de industria, le empieza a ir más o menos bien, surge el apetito, ¿cierto?, para los que están afuera. Entonces dicen, oye, pues nosotros también podemos ganar plata, hagamos lo mismo. Y eso, cuando ocurre eso, se empiezan a entrar más empresas y se empieza a llenar. En algún momento puede haber algún tipo de colapso. Más que colapso, digamos, no todas pueden mantenerse, ese es el tema. Y pueden entrar en guerras de precios para cobrar menos que otras. Bueno, pero no es la única característica. También pueden atender distintos sectores socioeconómicos, hay distintos niveles de tarifa, de precios. O sea, el análisis no es tan simple. No es tan simple. Pero básicamente esta es una herramienta que cuando yo la uso, le puedo sacar mucho provecho. Obviamente que lo que estamos haciendo ahora es algo simple, que se hace en un par de clases, pero si ustedes están haciendo un trabajo de mayor extensión, lo están aplicando a un proyecto de tesis, tienen más tiempo de estudiar, ¿cierto?, el negocio que quieren hacer y pueden tener más información de calidad para hacer un buen análisis. Y lo otro son las industrias consolidadas, y básicamente cuando son los oligopolios, ¿cierto? Que acá en Chile hay mucho. Hay mucha concentración, es una característica. Ese tipo de industria también hay mucha competencia, y el mercado se reparte hasta donde dé el mercado, porque cuando hay problemas de recesión y no todos pueden soportar con la misma intensidad los embates, ¿cierto?, de la economía, porque no todos tienen ni las mismas capacidades financieras, ni tal vez las mismas capacidades de dirección. Entonces, algunos después de la tormenta, algunos van a quedar mejor parados que los demás. Esas es como las cosas más importantes de esta primera fuerza. Otra de salida también puede ser ese análisis de cuánto me cuesta irme, cuánto puedo perder. Entonces, si es tanto lo que puedo perder, a lo mejor me conviene más quedarme y dar la lucha, ¿cierto? ¿Qué significa dar la lucha? Es entrar en el tema comercial, por ser más agresivo, ¿cierto? Tratar de no salir tan dañado. Siempre hay que estar analizando dentro de la industria lo que están haciendo o lo que podrían llegar a hacer los demás respecto a sus decisiones, ¿cierto? En reacción a lo que hacen los demás. Normalmente se actúa mucho en base a la reacción, ¿cierto? A lo que hace la competencia. Profesor, consulta. A lo que usted se refiere, el análisis, para yo poder hacer ese análisis Porter, tengo que empezar primero por el análisis externo. ¿Es No, correcto? Para no es poder casi, no es, yo, sí, ¿no? pero no es necesario hacerlo en el taller, ni tampoco en la prueba, es lo que le voy a dar en la prueba, ¿ya? Puede mencionarse, pero una cosa simplemente decir que la economía, por ejemplo, está bien, está mal o está más o menos, pero nada más, sin entrar a tanto detalle. A no ser que yo te Pero me dijera, por ejemplo, refiero, uno tiene que investigar pues estadística, porque por lo menos yo lo que he estado investigando ha sido nada más a nivel país. Bueno, yo no vivo en Antofagasta, entonces, bueno, para ya, mí me es más complicado, profesor. ya, sí te entiendo. ¿Y dónde está tu hora? Yo vivo en Tocopilla, años que vivo Ya, acá. Entonces, bien. a mí la verdad me ha sido bien complicado, por eso todavía no realizo el taller, por eso yo me pregunto, para poder hacer un análisis, tengo que empezar por lo externo y Eh, investigar las estadísticas luego a nivel que nacional. ¿O cómo, profe? Para que me pueda más o menos, realmente mm, quiero quedar clara con eso. a ver, sí, te entiendo, pero básicamente
Y lo estoy haciendo sola, obvio. Sí, profe, lo estoy haciendo sola. Pero trata de buscar más que estadística, porque la estadística aporta a dar volúmenes de venta, ese tipo de cosas, pero básicamente googlear si aparece a lo mejor algo en internet sobre competencia entre los supermercados de Antofagasta, no sé, yo nunca lo he hecho, nunca he buscado, porque más o menos yo sé cómo funcionan las cosas acá, porque soy de acá y conozco bien conozco bastante bien cómo funciona la industria. Pero si te cuesta hacerlo, por eso que me estás mencionando, pone como la información que tú obtengas, ponela como referencia. Es decir, fuente de información tal, para yo poder entender, ¿cierto?, por qué lo hiciste de esa forma. Ahora, Ya. pero básicamente tiene mucho que ver con la materia, porque hay supermercados más grandes que otros, hay algunos que son cadenas, hay algunos que apuntan a algunos sectores económicos. No es tan marcada la diferencia de los sectores socioeconómicos, pero hay gente que prefiere, porque vive más cerca a lo mejor de un supermercado, porque el Jumbo está acá en el Angamo, hay uno acá cerca en el Jardín del Sur, ¿cierto? El Unimar está está más diversificado, está en el centro, en el norte, en el sur, Profesor, ¿te fijas? Ese es un análisis. el punto que da ¿Sí? la compañera yo lo encuentro pero súper válido porque obviamente puede usted en la prueba mencionar una industria en la que nosotros no tengamos mucho conocimiento. ¿No sería factible que pudiera decirnos qué industria es la que va a abarcar para que nosotros podamos estudiar alguna cosa referente a qué abordar y tener algún conocimiento? No sé si me entiende. Va a hablar de este tipo de industria, entonces uno investiga antes de la prueba y se teoriza más de cuál o qué es la competencia. Ya. ¿O no? ¿Sería mucho? Porque en el Eh, momento, ¿cómo podemos hacer un análisis de algo? Si, por ejemplo, ya, 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 bueno, ¿me ya, entiende? ya, ok, ya, ok, ok, ok. Sí, Te la profe. conceo, como dice, te la Gracias, concedo. profesor. ¿Ya? La industria, para la prueba va a ser la industria del retail, es decir, Falabella, Ripley, París, ¿ok? Ok, ¿Entendido? sí. Es parecido a lo que están haciendo, pero ahora van a tener que considerar Falabella, París, Ripley, Johnson, Corona puede ser también. Todavía existe Corona, Ya. ¿cierto? Sí. Sí, todavía ¿Te vive. fijas? Tricot. ¿Ya? No, chicos, no, pero Ahí habría un gran punto de diferencia. así que esa va a ser la que les voy a pedir para el día sábado, ¿ya? Así que los que tengan tiempo y puedan empezar a revisar información, es válido, ¿ya? Bueno, sigamos Genial, profe, se entonces. agradece. Vamos a tener que, para el próximo curso, voy a tener que poner empresas nacionales, no locales, ¿ya? Pero bueno, son nacionales, lo que pasa es que están instaladas en todas partes de Chile, por lo menos en las grandes ciudades, se da más o menos la misma estructura. Por lo menos lo que es, ¿cierto? Antofagasta, Paraíso, Concepción y obviamente la región metropolitana son casi los mismos tipos de retail. Y en otras ciudades también, que no son capitales regionales, también se da. Bueno, la segunda fuerza es la posibilidad de que entren nuevas empresas a la industria, o sea, los que están afuera. Y ahí básicamente hay que ver cuáles son las posibles barreras de entrada. Por eso que yo les puse ahí si son franqueables. Son franqueables. Y hay algunas pueden ser más franqueables que otras, ¿cierto? Por ejemplo, si el tema es que se requiere una gran inversión, bueno, si el entrante tiene recursos financieros, no va a tener ningún problema. ¿Ya? Lo que hizo WOM, por ejemplo, ¿cierto? Que entró a la competencia de los celulares porque tenía recursos. Eh, pero hay distintas barreras de entrada. Por ejemplo, pueden ser el tema de las marcas, ¿cierto? Por ejemplo, si es una industria donde los productos son muy conocidos y la gente compra básicamente productos de marca, no tanto por el costo, porque acuérdense que hay mercados donde básicamente lo que prima es el costo y otros donde no prima el costo, sino que lo que prima es la diferenciación, donde uno lo que busca es más bien el producto especial y está dispuesto a pagar más. Entonces acá hay barreras derivadas a la diferenciación, hay barreras
también derivadas de los costos, y las barreras derivadas de los costos básicamente son porque las empresas que ya están operando tienen un aprendizaje, ¿ya? Están produciendo también a mayor volumen, han escalado en cuanto a la producción, y eso permite bajar los costos unitarios, permite compartir recursos, tienen varias ventajas respecto a los que están afuera. Lo que no significa que las empresas no puedan entrar. Lo que sí puede ser que les cueste más entrar. Entonces, dependiendo qué tanto les puede costar, esta fuerza puede ser baja, podría ser mediana o podría ser alta a lo mejor. Podría ser alta. ¿Hay peligro de potencial entrante a la industria? Si fuera no, significa que la fuerza es baja. Es baja, ¿cierto? No hay mucho peligro de que entren nuevas empresas. Bueno, esta no, la demás no voy a comentar en realidad porque no va a entrar a la prueba. No. Pero no se olviden de que esta materia, que yo ya, bueno, yo la pasé, ya está pasada, es importante que después no la van a volver a ver como materia. Pero sí tienen que tenerla presente para cuando les toque hacer el análisis de Porter. Tienen que analizar las 5 fuerzas, ¿ya? Pero siempre las dos primeras son las más importantes. Generalmente. También depende de los productos, ¿eh? Rivalidad y peligro, ¿cierto? ¿Mm? ¿Rivalidad y peligro? Sí, sí. Entonces, porque el análisis de las 5 fuerzas, en definitiva, uno lo que determina son esto, oportunidad y amenaza. Ustedes conocen el FODA, ¿cierto? ¿FODA? Sí, no han hecho. Sí. Han hecho FODA Fortaleza, a lo mejor en más de un ramo, lo han hecho. debilidad. Por administración, a lo mejor también en comercio marketing. internacional, no sé, en marketing seguramente, claro. Entonces, bueno, el FODA es algo que se usa mucho. Entonces, bueno, ustedes saben que el FODA, ¿cierto? Son fortaleza y debilidades y oportunidades y amenazas. Entonces, para determinar la oportunidad y amenaza es en base a esto. En base a esto. Es decir, el análisis externo, qué es lo que está pasando con el tema político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, sanitario hoy día, ¿cierto? Porque eso me dedica a mí que hay algunas oportunidades y amenazas que se están presentando por las cosas que están pasando afuera, ¿ya? Y después cuando yo hago el análisis de Porter, también yo tengo algunas oportunidades, ¿cierto? Y amenazas respecto a cómo se está dando la competitividad de la industria. Esa es la primera parte, es una de las partes del FOA, oportunidades y amenazas. Y después hay que hacer el análisis interno, donde uno analiza, ¿cierto?, las fortalezas y debilidades, y después hace el FOA que ustedes ya han hecho. Y eso lo van a volver a hacer para el ramo de gestión financiera, y también lo van a tener que meter después en el ramo de la tesis. ¿Respecto a qué? A un proyecto que ustedes van a tener que idear en algunos meses más. Entonces ahora vamos a pasar al segundo tema. Que es el tema de la macroeconomía, ¿cierto? Porque todo lo que vimos, hasta lo que acabo de terminar de hablar recién, tiene más que ver con la parte micro, porque se analiza cómo se comportan las empresas. Y esas empresas generan producción, la gente consume los bienes, y todas esas cosas mueven lo que después nosotros estudiamos en la macroeconomía, porque lo que estudiamos en la macroeconomía, como dijimos la vez anterior, son los grandes agregados. Es el total del Producto Interno Bruto del país. El total del Producto Interno Bruto del país, ¿cierto? Es la producción de los bienes finales, ¿cierto?, dentro del país. Total de consumo, total de inversión, el gasto que hace el Estado, las exportaciones menos las importaciones, para reflejar lo que realmente se produce dentro del país, porque lo que se produce en el fondo, ¿cierto?, es lo que se conoce también como la demanda agregada, y tiene que ser siempre igual a la oferta. Eso, la economía funciona así, se entiende que todo lo que se produce
tiene un fin, no se volatiliza. Hay una parte que se consume, hay una parte que va a inversión, hay otra plata que la está gastando el Estado, hay una parte de la producción que es la que va para afuera, que es exportación, que se produce dentro del país, pero hay que rebajar los bienes que llegan de afuera. Por eso que se rebajan las importaciones, porque las importaciones no están producidas dentro del país. En definitiva, la macro estudia lo grande. Esto lo vimos al comienzo del curso y lo vimos en la alusión de economía positiva y economía normativa. Y dijimos que acá básicamente está relacionado con los dos. Cuando hablamos de economía positiva es cuando se están viendo cómo son las variables. Por ejemplo, esto es economía positiva. Sabemos que la demanda agregada es igual al consumo, más inversión, más el gasto, más la exportación y menos la importación. Y economía normativa tiene que ver con las cosas que se hacen ya en la política económica con un fin, con un propósito. Y voy a repetir el mismo ejemplo que di otra vez. Me parece que fue el mismo. Cuando el Banco Central, ¿cierto?, sube o baja la tasa de interés, lo hace porque sabe que se va a generar un efecto, ¿cierto?, en la cantidad de dinero en la economía. Y eso es economía positiva. Y así como esa hay muchas otras ecuaciones o variables. La economía normativa tiene que ver por qué el Banco Central, ¿cierto?, va a subir o por qué la va a bajar. Porque lo hace con un propósito. Porque es bueno o porque... Generalmente lo hace porque es bueno, pero juicio de valor es eso. Juicio de valor. Vamos a hacer esto porque queremos que aumente la inversión, porque la economía viene a la baja, está disminuyendo el empleo, está gente quedando sin trabajo. Entonces, el juicio de valor es que queremos que las personas encuentren empleo, que empiecen a consumir, que la economía se empiece a mover más, porque eso es bueno para las personas, es bueno para la economía, es bueno para todos. ¿Sí? Eso es economía normativa. Hablamos que los agentes económicos básicamente son estos, están las familias, nosotros somos las familias, están las empresas, que son unidades productivas, está el sector público, que es muy importante en la macroeconomía, está el sector exterior, ¿cierto?, que tiene que ver con aquellos bienes que enviamos hacia afuera y los bienes que traemos. Esta es la ecuación básica de la macroeconomía. Todo lo que se produce, que sería la oferta agregada, es igual a la demanda agregada. Por eso que se restan las importaciones, porque las importaciones no se producen dentro del país, vienen de afuera, vienen de afuera. Algunos indicadores económicos importantes, ¿cierto? El Producto Interno Bruto, que es un indicador que lo tienen que haber escuchado, porque aparece casi todos los días, ¿cierto? En la televisión se habla del Producto Interno Bruto, porque es el indicador del crecimiento, es indicador del crecimiento, y siempre es un indicador que se relaciona con un periodo anterior. Normalmente es de un año a otro. O sea, normalmente se compara, como les dije, ¿cierto? En julio del 2020, hablemos de junio, que ya terminó. Bueno, julio ya no termina. Julio del 2021 se comparó con junio del 2020. Y por eso que este índice ha sido muy positivo, porque el año pasado fue muy malo. Entonces, obviamente que había un aumento. La tasa de desempleo, ¿cierto?, que mide la cantidad de personas desempleadas, la inflación, para determinar la inflación lo hacemos a través de un concepto estadístico, ¿cierto?, que es el índice general de precio del consumidor. Y respecto al comercio internacional, básicamente el tipo de cambio. El tipo de cambio, que es el valor es la paridad, ¿cierto? ¿Cuántos pesos por un dólar? Nuestra economía básicamente funciona, y como casi todas las economías, no todas, pero muchas funcionan en base al dólar, que es una moneda aceptada, ¿cierto?, mundialmente, porque es un país que tiene muchos recursos y el que maneja normalmente los mercados internacionales. Bueno, no es la economía más grande, pero está China también, ¿cierto? El Producto Interno Bruto es el valor de mercado, no es el valor del costo, ¿ya? Es a lo que se vende,
a lo que se vende. Porque si fuera el costo sería muy difícil de poder determinar, porque esos son datos internos de las empresas. Pero los datos de las ventas no, porque eso se transfiere en el mercado. Y ahí corre la plata, entonces eso se puede valorar. Dijimos que los ciclos económicos, ¿por qué aparece el PIB? Porque acabamos de decir que el PIB, ¿cierto?, es el indicador que se usa para medir cómo la economía va. Y normalmente se producen estos ciclos. Es difícil que a través de muchos años el PIB sea el mismo. No, siempre hay periodos hay alzas o bajas. El punto es qué tanto puede subir y qué tanto puede bajar. Particularmente lo que más nos preocupa es cuando empieza a bajar. Porque esos son señales de que puede haber una recesión. Una recesión es cuando ya definitivamente el PIB empieza a bajar. Empieza a bajar y los precios también empiezan a bajar. O sea, que los precios empiecen a bajar es uno de los principales índices, porque si bajan es porque no hay demanda. No hay demanda. Y cuando no hay demanda es porque no hay plata. Y lo más probable es que sea porque aumentó el desempleo. Entonces, ese es un problema bastante complejo para las distintas economías. Bueno, hablamos del desempleo también, que es un desajuste, ¿cierto? Obviamente en un mercado especial, que es el mercado laboral, que es un mercado distinto a lo que hemos visto hasta antes, porque en el mercado laboral los que ofrecen el trabajo son las personas y los que demandan el trabajo son las empresas. Tasa de desempleo. Es un índice también. También hablamos de los tipos de desempleo. Esto lo expliqué bastante, así que no me voy a volver a referir, pero básicamente dije que los que normalmente más impactan la economía son estos dos. El cíclico y el estructural. Aunque a veces se afectan. Un tema estructural, ¿cierto?, dependiendo de la magnitud, podría incluso llevar a un tema cíclico, de una baja importante en la economía. El estacional es estacional, o sea, es porque hay épocas del año donde hay más gente desempleada que otra por características de la distinta economía, por los distintos sectores que tiene la economía. Y el friccional es el que menos impacta porque tiene que ver con decisiones personales, las personas que no trabajan porque no quieren, en el fondo porque están haciendo otras cosas. El cíclico podríamos decir que es más importante respecto a la afectación que tiene en la actividad económica. El mercado del trabajo funciona igual que todos los mercados, porque estamos en una economía de mercado. O sea, todo en la economía de mercado, acuérdense que los precios son libres, en el sentido, ¿cierto?, que se determinan por estas fuerzas que ya lo hemos hablado tantas veces del mercado, lo que están las personas dispuestas a pagar y lo que están las empresas dispuestas a cobrar. Entonces, en el mercado del trabajo se mueve en este caso por la cantidad de personas que están dispuestas, ¿cierto?, a trabajar por un determinado salario o sueldo, y la cantidad de personas que las empresas están dispuestas a contratar por un determinado sueldo o salario, y al final se produce el equilibrio del mercado en ese sentido. Dimos un ejemplo también de una situación donde se puede observar qué puede pasar cuando, estando en una situación de equilibrio, y vuelvo a repetir lo que dije en la clase original, que se encuentre el mercado del trabajo en equilibrio no significa que hay pleno empleo, en absoluto. Porque pleno empleo es cuando hay pocas personas desempleadas. Pocas personas desempleadas, no cero, pero pocas personas desempleadas. Incluso se habla de que un 3 o un 4% es casi pleno empleo, ¿eh? Porque el empleo también es cíclico. Así, hay gente que también se va moviendo, hay periodos donde los calces no son tan exactos, ¿no? Pero dada una situación de equilibrio donde para el mercado del trabajo existe un salario de equilibrio, si se produce una recesión, donde definitivamente, ¿cierto?, la actividad económica se va muy hacia abajo, pudiera ocurrir lo que está acá. Que se llegue a una situación donde se contrate menos gente y además por menos plata. Por eso que dice desempleo, pero en recesión, ¿ya? En recesión. Que no es lo mismo que el desempleo en una situación de baja de la actividad económica. Lo voy a volver a decir. Que esté bajando la actividad económica no significa que haya recesión. Recesión es cuando esa baja es constante, permanente y permanece durante bastante tiempo.
Y además va complementada con otras variables, por ejemplo, que los precios de la economía bajan. Bajo ceteris paribus, ¿ya? Ya ustedes saben bien qué es lo que significa eso. Suponiendo que las demás cosas no cambian. También explicamos esto que está acá. ¿Qué puede pasar cuando en una economía, ¿cierto?, dada una situación de equilibrio, estamos hablando de mercado del trabajo, la oferta de trabajo que hacen las personas, la demanda de trabajo que hacen las empresas, ¿cierto? Hay un salario óptimo determinado por el mercado, donde, como dijimos recién, las personas que están dispuestas a ofrecer su mano de obra coincide con la cantidad de personas que las empresas están dispuestas a contratar a esos sueldos. Ahora, si existiera esta situación, que el Estado fija un salario mínimo sobre el equilibrio, se produce esta situación que está acá de desempleo. ¿Por qué? Porque con este salario, estas son las personas que están dispuestas a trabajar y las personas dispuestas a contratar las empresas. Pero con este que está acá, ¿cierto? O sea, el salario más alto, van a haber más personas dispuestas a trabajar hasta acá. Pero en contrapartida, van a haber menos personas que las empresas van a estar dispuestas a requerir a ese salario. Por lo tanto, esto que está acá es el desempleo. ¿Ok? Hablamos de la inflación también, ¿cierto? Que es un aumento, conceptualmente esto es el aumento sostenido del nivel de precio. Y se calcula, ¿cierto?, a través del IPC, que lo calcula el Instituto Nacional de Estadística, con una canasta de bienes que está compuesta por una gran cantidad de bienes, desde los bienes más básicos hasta los bienes más caros, por supuesto ponderados, ¿cierto?, por su factor de importancia, porque no es lo mismo, ¿cierto?, un auto de lujo que un bien de primera necesidad. Dijimos que la inflación afecta a todos, por eso que se considera como un flagelo, ¿cierto?, dentro de la economía, y socialmente también, me refiero socialmente de la sociedad, ¿ya? Porque esto lo reconocen todos los economistas, que la inflación afecta más a las personas que tienen menos recursos. Afecta a las personas, ¿cierto?, por la incertidumbre, también lo dijimos. Básicamente tiene que ver mucho con la incertidumbre. Cuando la inflación empieza a escalar, el grado de incertidumbre va aumentando, porque y como afecta el grado de incertidumbre, afecta nuestras decisiones. Cuando la economía funciona relativamente bien, con un nivel de inflación aceptable, en el caso chileno con el 3% que tiene fijado el Banco Central, con una tasa de desempleo de un 7% que teníamos hace algunos años, estábamos impecables. O sea, la economía funcionaba bastante bien, bastante bien. Y cuando eso es así, los empresarios están dispuestos a hacer inversiones a más largo plazo, los proyectos van de 7, 5, 7 o 10 años. Las empresas, como saben que hay demanda, pueden abastecerse de mayores stocks, ¿cierto? Nosotros como clientes tenemos acceso a más productos, la competencia es buena, podemos tener productos de mejor calidad y precio. En general las cosas funcionan más o menos bien. Más o menos, respecto a la parte económica, ¿ya? No nos metamos con la parte de distribución del ingreso, ese es otro tema. Estamos hablando de la parte económica. Pero cuando hay una inflación que es sostenida, ¿cierto? Obviamente las personas no saben si el próximo mes el dinero le va a alcanzar para cubrir sus necesidades básicas. Los empresarios tienen el tema de sus activos inmovilizados, las materias primas, los stocks, ¿cierto? Necesitan darle salida, a cuáles darle salida primero, cuáles después, ¿cierto? El tema de los costos de producción. Los trabajadores también necesitan algún grado de certidumbre respecto a sus sueldos, a la indexación de los sueldos, ¿cierto? Respecto al IPC, el salario real y el salario nominal, ¿cierto? El salario nominal es lo que yo recibo, pero cuando la inflación va subiendo, esos 100 pesos cada vez valen menos. Puedo comprar 80, 70, 60, y así sucesivamente. Y los inversionistas, obviamente, no están dispuestos a apostar, ¿cierto?, a hacer inversiones
muy grande o a muy largo plazo, sin tener ningún grado, mucho de certidumbre respecto a cómo va a seguir la economía respecto al tema de los precios. Las causas de la inflación, mayor demanda que oferta, exceso de plata en la economía, y básicamente se refiere que cuando hay exceso de plata se puede comprar más, pero si el aparato productivo no responde, lo único que pasa es que empiezan a subir los precios. Eso genera inflación. El déficit fiscal es cuando el Estado se ve en necesidad también de tener que recurrir al Banco Central, ¿cierto?, para meter plata en la economía. Hablamos de la importancia del Banco Central, hablamos de algunas funciones que tienen en todos los países. Esto es bastante general lo que está acá, pero lo que hace Chile es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que Chile, su foco principal es la inflación. Hay otros países donde, aparte de eso, el Banco Central también se preocupa mucho de otros temas de la economía, pero en Chile no. En Chile, en Chile el Banco Central se preocupa de todo, porque tiene que determinar cómo está funcionando la economía, pero su foco o su misión, por decirlo de una forma, es mantener la inflación bajo control. Y es así que puede haber una política monetaria expansiva, que es cuando básicamente lo que hace el Banco Central es para que aumente la cantidad de plata en la economía. Y restrictiva cuando hace lo contrario. Cuando es expansiva, normalmente se hace a través, ¿cierto?, de bajar la tasa de interés. Cuando es restrictiva, disminuye la oferta monetaria porque sube la tasa de interés. Sube la tasa de interés o aumenta el encaje. ¿Qué es lo que es el encaje? Vamos a mencionar a continuación, después de esto. Básicamente en Chile, ¿cierto? Los objetivos principales del Banco Central es velar por la estabilidad de la moneda, mantener la inflación baja y estable en el tiempo. Por lo cual se preocupa mucho también de lo que pasa en el sistema financiero. Dentro de sus principales atribuciones, ¿cierto?, regular la cantidad de dinero en circulación, porque esa cantidad de dinero, como dijimos recién, es la que afecta a que suban o no los precios. Desde el año 99, el Banco Central tiene una política de que la inflación no debe superar el 3%. Por eso que cuando empiezan a subir mucho los precios, el Banco Central se asusta y empieza y se preocupa, porque es su principal preocupación, y el Banco Central es autónomo, ¿cierto? Donde en su composición interviene el Senado, igual hay un sesgo político, porque normalmente, como en todas las cosas en Chile, los cargos casi todos se reparten, pero es autónomo, Tiene su presidente y toda su directiva, y bueno, y todos los profesionales que trabajan ahí. Ellos determinan lo que se llama la tasa de política monetaria, que es una tasa que aplican con los bancos. Pero cuando el Banco Central sube la tasa de política monetaria, significa que sube también el valor del dinero de las transacciones que ya hace con los bancos. Y obviamente, en consecuencia, los bancos también van a subir sus tasas. Nunca es un efecto inmediato. De hecho, hace un par de semanas el Banco Central subió la tasa de política monetaria. Y la subió porque la inflación ha estado subiendo. Ustedes saben eso porque todos los días sale la noticia que los precios han estado subiendo. Entonces, el Banco Central está preocupado. Pero también tiene una percepción de que la economía chilena le va a ir bien este año. ¿Ya? Y en ese contexto es que, en este caso, prima su foco, que es mantener la inflación controlada. Por eso es autónomo, porque si fuera político, o sea, cualquier presidente metería mano al Banco Central, que estuviera de turno. Cuando digo meter mano, no es que vaya a sacar plata, ¿ya?, sino que tomar decisiones. Sería peligroso. ¿Ya? Claro. Me llevo el banco para la casa.
está la tasa de interés bancario, ¿cierto? Todas estas cosas yo las expliqué, estoy haciendo un repaso. La tasa de interés bancario es la tasa que cobran los bancos, y esa no la fija el Banco Central. En el caso de Chile, ¿cierto? Está la tasa de interés máxima convencional, que la fija la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Que en verdad, el que la hace es la Superintendencia de Banco, Instituciones Financieras, la SBIF, pero que hoy día forma parte de la CMF. Hoy día la CMF es lo más grande. Regula todo, regula los seguros, regula las bolsas de valores, regula los bancos. ¿Ya? Es la gran institución contralora que hay en Chile respecto a todo el mercado financiero. El mercado financiero es muy grande, o sea, uno conoce una parte a veces, pero se mueven muchos tipos de instituciones que trabajan con plata en Chile. Normalmente uno conoce más los bancos, pero no son los únicos. Entonces, la tasa de interés bancario la fija la CMF todos los meses y se da a conocer en el diario oficial, se publica. Esa tasa está hoy día como en un 20 más o menos. Por lo menos la revisé hace como una semana. Está 19,99, algo así. ¿Eh? Es la máxima, ¿eh? Es la máxima. Pues los bancos normalmente cobran cobran menos que eso. Ahora, normalmente cuando el Banco Central sube esta tasa, la TPM, en el mediano plazo van a subir las tasas de interés también en los bancos. No sé si estarán subiendo el día, pero la cosa va para allá. ¿Ya? Es lo que están. Bueno, los intereses hipotecarios han subido. De hecho, no sé si ustedes han visto en las noticias la última semana, han hablado bastante de que los créditos hipotecarios se fueron a las nubes. La verdad es que estuvieron muy bajos, muy bajos. Y hoy día se habla de una tasa de 4%, como una tasa muy alta. Yo les digo, hace 30 años atrás uno compraba una casa y le cobraban un 15%, o un 12%. O sea, una locura para lo que hoy día uno considera alto. Hoy día los créditos hipotecarios son mucho más baratos que hace 30 años atrás. Bueno, obviamente el Banco Central es el único organismo que puede emitir dinero y normalmente lo hace en base a un respaldo a sus reservas que tiene, a sus reservas. No. Porque cuando un banco central emite dinero en forma sin respaldo se produce inflación, porque no hay ningún respaldo de que haya entrado plata a la economía a través de las actividades productivas. Entonces ahí se produce la hiperinflación, cuando se hace emisión inorgánica, esa es la palabra, inorgánica. El encaje, esto obviamente no se lo voy a preguntar en una prueba, pero solamente se los puse para que sepan de qué se trata. El encaje, ¿cierto? Es un porcentaje que los bancos están obligados a tener en el Banco Central. En el Banco Central, ¿ya? Que es re poco, o sea, un 10%, bueno, es como un 9 en realidad, porque ese es el ejemplo que les di. Pero hoy día está como en un 9. Es para algunos tipos de depósitos, y no está más bajo. Lo que significa, ¿cierto?, que los bancos, como les dije ese día, no significa que el banco tenga en su bóveda la sumatoria de todos los depósitos que tenemos los clientes, pues, a través del país, en absoluto. Por lo cual, si todos los clientes quisieran ir mañana a sacar su plata del banco, la banca quiebra, ¿cierto? Quiebra. Y esto funciona en base, ¿cierto?, a esa tasa de encaje, se va creando dinero en la economía. Si la tasa es más alta, significa que los bancos tienen que tener más plata en resguardo, lo que significa que tienen menos plata para ir prestando y que vaya haciendo crecer esta masa de plata. Por eso que cuando el Banco Central quiere disminuir la cantidad de dinero en la economía, ¿qué es lo que hace? Sube la tasa de encaje. La sube. Y así va achicando, ¿cierto?, el crecimiento de la plata dentro de la economía. Yo les di un ejemplo también para terminar el tema del Banco Central, pero está relacionado con lo que viene después, pero lo voy a decir al tiro. El Banco Central, su principal preocupación es la inflación. Pero
para manejar la inflación también hay algo que afecta a la inflación, que es el tema cambiario. El tema de lo que pasa con el dólar. Cuando nuestra moneda se devalúa, es decir, el dólar empieza a subir mucho en relación a nuestro peso, eso a la larga produce inflación. Produce inflación. Entonces, el Banco Central también ahí actúa. El Banco Central, porque el dólar es libre, igual que el trabajo, igual que el pan, igual que las papas, todos funcionan por oferta y demanda. En el caso del dólar es lo mismo. Cuando hay muchos dólares en la economía chilena, significa que hay más personas, ¿cierto? Hay mayor oferta de dólares, hay mucha oferta de dólares, ¿cierto? El precio del dólar empieza a bajar en relación al peso. Al revés, cuando hay mucha gente que quiere comprar dólares, más de los que quieren vender, ¿qué es lo que pasa con el dólar? Sube. Cuando sube mucho, eso generalmente provoca efectos inflacionarios. Entonces, ¿qué es lo que el Banco Central hace? A veces compra dólares, a veces vende. Y lo puede hacer, está dentro de sus atribuciones. O sea, el dólar es libre, no se fija. Porque hay antiguamente el dólar en algunos años fue fijo, como lo que ocurrió en Chile. Ustedes seguramente, la mayoría de ustedes no lo vivieron. Lo que ocurrió en los años 80, que el dólar tuvo mucho tiempo en 39 pesos. No me acuerdo qué año fue, 81, 82. Pero estuvo mucho tiempo en 39 pesos, entonces la gente se endeudó en dólares. En dólares. Hasta préstamos en dólares. Y después, de un día para otro, subió a 46 pesos. Que era o sea, proporcionalmente fue mucha lo que subió. Y quedó la escoba, ¿ya? Quedó la escoba. Pero hoy día eso no se puede hacer, porque el dólar en nuestra economía es libre, funciona como cualquier otro tipo de bien. Pero lo que sí puede hacer el Banco Central, lo repito, puede comprar o puede vender. Normalmente lo hace, pero hay veces que es más notorio, que fue lo que ocurrió en el año 2019, y fue como un mes después del estallido social. Claro que no tuvo nada que ver con el estallido, pero había problemas también problemas externos. Acuérdense que somos una economía abierta al mundo, nos afecta lo que pasa afuera, nos afecta y mucho. Entonces hubo un problema y el dólar se disparó, pues, subió como 120 pesos, así, pero así en forma muy rápida, que es mucha plata. Estamos hablando de $1 que suba a 120 pesos, es mucha plata, estaba llegando a unos niveles muy altos, y el Banco Central salió a vender parte de sus reservas, vendió 20.000 millones de dólares, que es mucha plata, inyectó esa plata en la economía. ¿Qué es lo que consiguió con eso? Que la oferta de dólares subiera mucho, por lo tanto su precio empezó a bajar. Pero lo hizo básicamente por el impacto que iba a producir en la inflación, porque, lo volvemos a repetir, en Chile la principal preocupación del Banco Central es la estabilidad monetaria, la estabilidad de la moneda, y eso es a través del manejo de que no haya mucha inflación. Bueno, y después están las políticas macroeconómicas. Lo que hablamos recién es una política macroeconómica en todo caso, lo que hace el Banco Central. Porque las políticas macroeconómicas tienen que ver, ¿cierto?, con la parte monetaria, que lo que acabamos de decir tiene que ver con lo monetario. Con la parte fiscal, que es lo que hace el Estado directamente, y con la parte de comercio exterior, que tiene que ver con nuestras exportaciones y con nuestras importaciones. Y básicamente, bueno, como es política macroeconómica, ¿quién hace la política en Chile? El Estado, por su organismo autónomo en algunos casos. No la hacen las empresas ni la hacen la industria. Las personas, me refiero, y las industrias son afectados por las políticas, son afectados. Y el objetivo económico normalmente son crecimiento económico, un alto nivel de empleo, que haya poca inflación, que la renta se distribuya en forma igualitaria, que nuestra moneda sea estable. O sea, esos son como los objetivos ideales en una economía. Que ocurriera todo esto al mismo tiempo. En la práctica es difícil que eso ocurra, porque algunos de ellos nos apuntan en el mismo sentido.
¿Ya? Y básicamente porque a veces en los países hay problemas de estructuras también. No es tan simple, no es como que que en economía se toma una decisión y existe la seguridad absoluta que va a pasar tal cosa. No, normalmente tiende a pasar algo, pero no siempre ocurre así. O puede que en algunos sectores ocurra y en otros no, por razones estructurales, como están conformados, ¿no? Como es la agricultura, como es la minería, como es el comercio, como es el sector marítimo portuario, por ejemplo, o la pesca. Vamos a la papa mejor. Política monetaria, lo que hablábamos antes, lo que hace el Banco Central, lo que se hace a través del Banco Central. El Banco Central se preocupa de esto, básicamente. Son los que toman las decisiones. Regulan la oferta monetaria, la cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Cómo? Básicamente con el tipo de interés. Subirlo o bajarlo, y eso va a afectar a la banca, donde están los bancos, y nosotros somos los terceros afectados, las personas y las empresas, que somos los que acudimos a los bancos. Regulación bancaria, lo que hablamos de la tasa de encaje. Emisión de moneda, estrictamente cuando sea necesario y respaldado, en el caso chileno. Por eso que nosotros no hemos tenido inflación alta hace mucho tiempo, porque el Banco Central funciona muy bien porque se preocupa mucho de eso. Y como la economía ha funcionado o había funcionado más o menos bastante bien, tampoco el Banco Central se ha visto tan complicado. Política fiscal, el Estado, directamente. Lo que recibe, básicamente en base a impuestos, y cómo lo gasta. Acuérdense de esto, tiene una tarea de esto también, ¿ya? Hay transferencias y hay subsidios. Tiene que hacerse cargo de todo el aparato público y también de la inversión pública, etc. En caso de déficit fiscal, se puede financiar con deuda, a través del mismo Banco Central o también deuda externa, que hay que pagarla. Hay que pagarla. Así como uno le puede pedir al banco, le puede pedir, ¿cierto?, a los organismos internacionales, al Banco Monetario, al Banco Mundial, ¿cierto? Y hay otros organismos de financiamiento en el mundo. Y son los grandes bancos. Política monetaria expansiva. Meter más plata en la economía, ¿cierto? O disminuir el interés. Lo que hablábamos antes. Contractiva es cuando yo, que como estoy hablando de la parte monetaria, hay mucha plata circulando y no hay respaldo, quiero que haya menos plata, subo los interés. O subo la tasa de encaje. Y la política fiscal, cuando es expansiva, estas son decisiones ex profeso, es decir, se hacen por algo. Quiero que haya mayor expansión. Entonces, en el caso del Estado, para eso decide aumentar el gasto o disminuir impuestos. O cuando lo que quiere es que, por alguna razón, baje la actividad económica, disminuye el gasto y aumenta los impuestos. En el caso de la política exterior, bueno, esto ustedes lo conocen, ¿cierto? La economía internacional, tenemos muchos tratados. En ese sentido, Chile ha funcionado muy bien. Y todos, yo creo que hemos usufructuado, por decirlo así, de los beneficios de la economía internacional, porque al final el cliente recibe los beneficios, los consumidores, y se mueve, ¿cierto?, a través del tipo de cambio, entran dólares, salen dólares, y eso se mide a través de lo que se llama la balanza comercial, que es una parte de lo que se llama la balanza de pago. La balanza de pago es donde entra toda la plata que entra y sale a nivel internacional. También se incluyen los préstamos, etc. Bueno, y esto es lo que normalmente tiene que ver con lo que normalmente se hace en la economía respecto a lo que la economía quiera lograr. Las políticas se aplican para lograr un objetivo. Cuando la economía está a la baja y el Estado quiere que eso cambie, porque de eso se trata, ¿cierto?,
quiere que eso cambie, puede hacer lo que está acá, aplicar una política fiscal expansiva, gastando más plata. Más plata. Esto se hizo en Estados Unidos, ¿cierto? Después de la Gran Depresión que hubo en los años 20, que era hacer hoyos, pues la gente hacía hacer hoyos y después los tapaban y les pagaban, ¿ya? Pero simplemente para meter plata a la economía, ¿ya? Es parte de la historia. Entonces, política fiscal expansiva más gasto. Cuando quiero que el ciclo suba, pero a través de la plata, hay que inyectar más dinero para que haya más consumo y más inversión. Y eso se consigue bajando el tipo de interés. Y eso lo hace el Banco Central. Y la política exterior, como la política no puede ni subir ni bajar el dólar, porque eso no se puede hacer como política, pero sí puede, por ejemplo, favorecer la exportación. ¿Cómo se hace en Chile? A través de algunos organismos intermedios, como el que le habló la profesora Melissa, ¿cierto? Donde trabaja ella, que es ProChile, que ellos ayudan a las exportaciones, son colaboradores para aumentar las exportaciones. Bueno, eso es permanente en Chile en realidad. Ahora, al revés, ¿cierto? Cuando la economía cuando el ciclo es alcista y por alguna razón se quiere enfriar la economía, como se habla en economía, porque se está sobrecalentando, porque a lo mejor se está dando una especie de burbuja, ¿cierto? Como se ha dado a veces en los mercados financieros, donde hay un sobreendeudamiento y el aparato productivo no responde. Normalmente esto ocurre cuando los países empiezan a transar, el mercado financiero crece mucho, pero el mercado productivo no crece a ese mismo ritmo. Entonces a veces se pueden producir problemas de hiperinflación. En este caso, ¿cierto? Si eso llegara a ocurrir y tuviera que hacerse eso, ¿qué es lo que va a hacer entonces el Estado? Tener que gastar menos, sacar plata de la economía. En el caso de la política monetaria es lo mismo. En este caso, subiendo el tipo de interés. O subiendo la tasa de encaje. Cuando subimos la tasa de encaje, significa que los bancos pueden prestar menos plata. Y después llegamos al final, ya a esto que es el tema de la distribución de la renta. Si ustedes se acuerdan, cuando en la segunda clase, parece que hablamos de los sistemas económicos, en la tercera clase hablamos, dijimos que una de las principales críticas que se le hacían a la economía de mercado era el problema de la distribución de la renta. Y bueno, de hecho, eso es bastante cierto, pero en algunos países se nota más que en otros. En este caso, ¿qué es lo que hace el Estado? Porque el Estado no puede obligar a que los empresarios sean más buenos, o sean más solidarios. Entonces lo que hace, si no se da lo que se reían algunos de ustedes la otra vez, que se hablaba tanto en Chile del chorreo, ¿cierto? Tiene que hacer algún tipo de buscar la forma de hacer algún tipo de transferencia, de subsidio, de alguna forma, ¿cierto? Pasar recursos a los sectores que están más desfavorecidos, para igualar un poco la cancha, que también es algo que son términos que normalmente usan los economistas, ¿cierto? Hay que igualar la cancha, dice. Está dispareja, está cargada para un lado, ¿eh? Pero se refieren a esto, que la distribución de la renta es bastante desigual, en el sentido de que, proporcionalmente, por supuesto, porque en una economía de mercado es obvio que no las personas van a ganar lo mismo, pero las diferencias son siderales. Entonces, ese es el tema de la distribución. Y eso nos lleva al último tema del curso, que es el tema del desarrollo económico, que hay varias formas de interpretarlo, pero normalmente se entiende el desarrollo económico después del crecimiento económico. O sea, para que haya desarrollo económico tiene que haber crecimiento. Y el desarrollo económico es básicamente elevar el estándar de vida de las personas medido en muchas cosas, no solamente los bienes que consumimos, sino que también, ¿cierto?, el acceso a servicios públicos y muchas cosas que la sociedad valora, ¿cierto?, como parte de una sociedad también más
más igualitarias, pero en el sentido de tener acceso, de que más personas tengan acceso a los beneficios de lo que da la economía. A eso se trata. Más personas tengan acceso a los beneficios que obtiene el crecimiento económico. Y como Chile creció mucho en algunos años, tanto en los gobiernos de la unidad, no, o sea, de la, ¿cómo se llama?, de la concertación, como en los gobiernos de centro derecha, sin embargo, las desigualdades, en vez de disminuirse, se acrecentaron. Y ahí entramos ya en el tema político, que es un tema que va ligado con la economía. O sea, no podemos abstraernos, ¿cierto?, de que los análisis económicos pasan solamente por temas económicos. Van vinculados, ¿cierto?, con un análisis, pues, político-social, también y juicios de valor, de lo que se considera mejor para el conjunto de las personas de la sociedad. Aquí hay unas características que normalmente se atribuyen en los países al desarrollo económico. Bueno, Chile tiene una particularidad, ¿cierto? Nosotros estamos dentro de la OCDE, que se supone que las 20 economías más importantes del mundo, y básicamente es por lo que hemos crecido, tenemos el Producto Interno Bruto per cápita es muy alto, pero un promedio. Entonces hay como, ¿cierto?, como una paradoja ahí, en que estemos jugando en las ligas mayores en ese sentido, pero internamente hay mucho cuestionamiento al tema de la distribución. Esto lo hablamos básicamente, entonces lo puse acá porque era del último IPON, porque el de julio no salió, obviamente, y esto era un análisis que se hacía hasta mayo, y hoy día debería ser mejor que esto, porque hoy día el tema del COVID está bastante más controlado, están funcionando casi todo, hoy día creo que todo, ¿cierto? Todo. Entonces, este análisis acá ya venía con una vista más o menos positiva, incluso con cuarentena, ¿ya? La economía tenía un mayor grado de reactivación. Y eso mismo está haciendo, y bueno, también hay unos factores internacionales que los precios han aumentado. Y ante eso es que el Banco Central, porque esto lo mide el Banco Central, lo que estoy mostrando acá, el Banco Central decidió actuar y subió la tasa de política monetaria. La subió hace como 2 semanas, 3 semanas. Pero las perspectivas económicas, por lo menos hasta ahora, lo que la mayoría de los economistas, mirando solamente el punto de vista económico, augura es que la economía va a estar bien este año, va a estar bien, mejor de lo que se esperaba. Bueno, esta es una tarea que les di, también para la prueba. Profe, lo hubiera dejado ahí un ratito, un minuto de confianza. La tarea que nos dio en el PPT 8, al último sale. ¿Ya? ¿Esa, cierto? ¿Qué cosa? Sí, La por la que tarea que mostré nos recién, dio. pues. Sí, es que estaba mirando hacia el lado. Ah, no, pero era eso, ya no me acuerdo más, era el IMASEC, parece que era el CAE, pero no el crédito con aval del Estado, ¿cierto? Sino que la carga anual equivalente, y lo otro tienen que ver con el índice de Gini. Eso tienen que investigarlo, ¿no? Pues sí, es re fácil. Sí, ¿de qué se trata? Es el del Sí, pues Producto ya. Interno Bruto de cada país, ¿no? No, pues ¿O no, era profe? el IMASEC, búscalo en Google. Tú que ¿Qué es eres IMASEC en Chile? ¿Qué es la carga cibernético. anual equivalente CAE? Sí, son ¿Qué esas es cosas, ¿no? ¿Ya? Ya, eso entré en la prueba igual. Sí, están dados para el éxito, así que... Sí, profe. Estamos Profe, Eh, disculpe, cuando usted habla de que aumentó la política monetaria, quiere decir que aumenta las tasas y aumenta la tasa, o sea, el valor del encaje también. ¿Eso? ¿A eso se refiere? ¿O no? no, son cosas distintas, son cosas distintas. El encaje es una forma, es una herramienta que tiene el Banco Central, pero la usa muy poco, esa es la verdad, no la usa mucho. Normalmente lo que más mueve es la tasa la TPM, que se llama tasa de política monetaria, que es la tasa que el Banco Central usa en sus operaciones con los bancos, que lo hace habitualmente. Cuando la sube a los bancos, es una señal clarísima en el sistema financiero de que los bancos van a tener que subir también sus propias tasas.
Y los bancos normalmente las suben. De hecho, se está esperando va a ir subiendo, pero no suben tampoco en forma espectacular. Pero ahora, la tasa de los bancos no la fija el Banco Central, ¿cierto? La fija la Comisión para el Mercado Financiero, que fija la tasa máxima, que está como en un 20 más o menos, hasta donde pueden llegar. Ahora, si la sube el otro mes, si la sube a 25, los bancos lo más probable es que se van a acercar bastante a eso. Y así empieza, cuando empiezan el tema, ¿cierto? A medida que suba más la tasa, la gente va a pedir menos préstamos, va a andar menos plata circulando. Ese es el tema. Claro, ya entiendo ahora. O sea, de alguna manera siempre igual, cuando suben las tasas de los bancos, es algo político igual, una medida que tomó el banco. Político en ese sentido. Es una política del Banco Central, sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo entonces, perdón, que para los que van a hacer el taller que les dimos de tarea, para los que querían promediarlo con la nota de la prueba, 2, mañana hasta las 8. A los que llegaron tarde, comenté al comienzo, porque no sé cuántos habían al comienzo, porque como yo después me salgo y no veo la cantidad de alumnos hasta cuando vuelvo acá, en la prueba del día sábado, un 30% o 30 puntos van a corresponder a un taller muy similar al que les di tarea, o sea, al que están haciendo ahora, para los que lo están haciendo, pero lo vamos a cambiar, solamente va a cambiar la industria, va a ser en relación al retail. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el retail? Bueno, en realidad es casi todo, pero en este caso es muy específico. Tienen que analizar, así como ahora están revisando los supermercados, qué pasa con Falabella, qué pasa con París, qué pasa con Ripley, qué pasa con Johnson, qué pasa con Corona. Y el 70% va a ser respecto a lo que hablábamos recién de la segunda presentación de macroeconomía. ¿Ya? ¿Ok? Y por último, para los que, a pesar de que mando correo, que mando WhatsApp, igual a veces me preguntan, profe, ¿qué pasa si debo la prueba? Ya, el día lunes 2 va a haber una prueba para quienes deben la prueba 1. El día martes 3, para los que deben la prueba 2. Y el día martes 4, a quienes por diferentes razones o circunstancias este sábado no puedan hacerla. Ese va a ser el 4. Ya. Y el 5, tengo que tener las notas puestas, así que. ¿Ok? Ya, pues, entonces el sábado a las 10 yo les mando lo que tienen que hacer. ¿Ya? Profesor. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta? Sí, lo que pasa es que me cambiaron de área en la clínica donde yo trabajo y estoy trabajando los sábados, por eso no he podido dar ninguna prueba. Así que voy a dar todas las pruebas en la semana mejor porque no alcanzo. No, sí te entiendo. Yo por eso que di un día por prueba. Pero ya más de eso no puedo. El área atiendo pacientes todo el rato. No tengo ningún tiempo para hacer pruebas ni nada. Ya. ¿Y dónde trabajáis? ¿En qué clínica? En la clínica Antofagasta. Ya. ¿En qué parte? Por si caigo. En la unidad, ahora estoy en la unidad de imagenología, donde hacen resonancia, escáner, rayos, todo eso. Ya. Y que, no, bueno, cualquier cosita. Bueno, pero en todo caso las pruebas van a ser desde las 20 hasta las 24. ¿Ok? O sea, van a tener la misma cantidad de tiempo que tuvieron los que la dieron originalmente, que eran 4 horas. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profesor. Listo. Chao. Ya, chao. Profe, yo igual pues, quería comentarle que, bueno, en primer lugar, pues le agradezco la acción que he ido con los talleres, ¿verdad? Porque, bueno, siendo sincero, ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante a subir el promedio para los que igual de pronto quedan confundidos con el examen, entre otras cosas. Y pues, profe, pues la verdad, pues también quería ver la opción de que, bueno, las clases sigan teniendo de pronto este tinte así como usted hace ahora, de que
ya que muchas veces no se puede profundizar en una clase, porque igual punto válido de que usted trata de agarrar la mayor materia posible. De pronto a veces como que, aunque uno tiene la repetición, porque bueno, nos pasó, teníamos la repetición, podíamos volver a ver, usted se dio cuenta que el promedio en esta vez nadie pudo sacarle un 7 en el examen. Y yo sé que no es que estaba difícil, no era una cosa de gente que se prepara para estar en la NASA, ni nada, ni cosmonauta, o sea, era un examen donde había que estudiar e interpretar bien. Pero tal vez siento yo que si profundizamos de pronto alguna clase donde usted pueda regalarnos, profundizar un poquito en algunos conceptos, un trabajito, ¿verdad? Donde usted igual, por ejemplo, después no lo pueda, de que uno haga el trabajo, la investigación, usted de pronto pueda como compartir, ¿verdad? O retroalimentarnos en clase sería espectacular, porque, claro, usted nos puede decir, búsquenlo y lo dejo como tarea, pero como comentaba una compañera, Ana Cisnero, ¿cómo sabe uno si efectivamente lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? ¿No? Porque yo puedo copiar y pegar, pero copiar y pegar no me va a hacer más erudito, más sabio, me va a rellenar el espacio del vacío que tengo por presentar el examen, pero no está queriendo decir que estoy aprendiendo. Y bueno, yo realmente, Bueno, no sé qué compañero, mira, ¿no? Yo realmente pienso eso. Dígame. Acá hay dos temas, tocaste dos temas distintos, porque uno es antes de la prueba y otro después de la prueba. Sí. Antes de la prueba, y lo voy a tener en consideración para los ramos que faltan, por lo menos los que tienen conmigo, porque no son todos los que le faltan a ustedes 4 ramos. Después de este, hay 2 que tienen conmigo, los 2 que vienen a continuación. ¿Ah? ¿Cuál más nos va a hacer usted? Los 2 que vienen a continuación, pues, costo y presupuesto y recursos humanos 2. Después tienen administración de operaciones con una profesora que es Carolina, sí, parece que es. Y después está Jaxa, que les va a hacer, a la Jaxa la conocen, parece, ¿no? Sí, la profe Jaxa. Sí, la Jaxa les va a hacer gestión financiera, que es el último que tienen este año. Bueno, en los que me quedan a mí, ahí voy a tomar en cuenta lo que me estás diciendo, dependiendo también de los ramos que son distintos. Por ejemplo, costo y presupuesto que viene a continuación, son puro ejercicio. Ahí no hay teoría. O sea, la teoría es para entender los ejercicios, pero es puro desarrollo de ejercicio, ¿ya? El que viene después es más, es más de ciencias sociales, ¿no? Entonces, ante la prueba, voy a ver, de acuerdo al programa, a lo mejor incluir alguna clase como de repaso. No tengo problema en hacerlo. Ahora, ese es el primer tema. Segundo tema tiene que ver con cómo les va en la prueba. Normalmente yo a las personas que no se sacan la nota máxima, cuando les mando a decir cuáles son las preguntas donde sacaron menos puntos, ¿eh? Eso lo hago, ¿ya? Como es probable que como tú te habías sacado buenas notas en la primera, no te mandé a decir nada, porque tenías todo bueno. Y respecto a la segunda, les mandé la pauta para que vieran, ¿cierto?, cuál era la fórmula. ¿Ok? Ya, pues. Nos vemos el sábado entonces, ¿listo? Listo, profe. Ya, Ya, chao. profesor, bacán. Buenas noches. Chao. Gracias. 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 Buenas noches, Chao. profesor.